Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. Un proceso de formalización de la pequeña minería, concebido como excepcional, lleva más de 12 años y sus prórrogas se eternizaron. Se llegó al extremo de considerar mineros sujetos de derecho por encima de la ley, a quienes cuentan con reinfo suspendido. Más aún, es posible alquilar o vender el reinfo a mineros ilegales para que puedan blanquear el oro extraído. Con autorización del Estado, el oro legal exportado ha crecido 10 veces en 18 años. Se estima que este año alcanzará unas 110 toneladas por unos 12.000 millones de dólares, según el IPE, y el poder del dinero ilegal va corrompiendo a la sociedad entera. Presenciamos la insurgencia salvaje de la fiebre del oro en el Perú. Para analizar este escabroso tema, esta noche me acompañan Rafael Belaúnde, empresario, exministro de Energía y Minas y presidente del Partido Libertad Popular, Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, y Jaime de Altaus, periodista, antropólogo y presidente de la ANPADIA. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. El reinfo se concibió como un mecanismo temporal, la ruta a la formalización para cientos de miles de pequeños mineros y mineros artesanales informales. ¿Cómo pudo el reinfo convertirse en un instrumento para el delito y la impunidad? Claro. En realidad el reinfo partió de un documento que salió en el año 2014. Es un documento como de 11 páginas donde los hacen pasar por el CIRA, por el certificado de intangibilidad de restos arqueológicos y tantos a pequeños mineros. Y eso no funcionó. Entonces, cuando uno lee el documento del reinfo de fines del año 2016, parte de decir que trata de hacer más ágil, más rápido, etcétera, el procedimiento de formalización. Y antes ya existió una suerte de registro, hablaba de un saneamiento, etcétera. Entonces decía que iba a asimilar a los que ya habían pasado por ese registro, al reinfo, que quedaban actualizados, etcétera. Y fue un intento de formalización, pero creo que no midió bien las fuerzas y creo que nunca hubo una decisión firme de hasta aquí nada más, porque el tiempo que se dio, que eran 36 meses, si mal no recuerdo, era un tiempo suficiente como para poder cumplir con todos los requisitos que se pedía. Y entre todos los requisitos hay 3 que son básicos. Uno, tener el permiso para la concesión o del concesionario, ser el concesionario. El segundo, tener el acceso al terreno, ser el propietario, tener el acceso al terreno. Y el tercero, tener un instrumento medioambiental, que para una minería de la escala de la pequeña o mediana minería no tendría por qué ser tan grande. Entonces, ¿por qué se dilató? Porque mucha gente no podía cumplir con los requerimientos. Entonces, muchos fueron los que se inscribieron, algo más de 80,000, y pocos fueron los que finalmente lo lograron. Y en todos estos 3 años, en esos 3 años o en los años adicionales que han pasado, esto ya va para 10 años. Entonces, nunca iban a poder cumplir ciertos requisitos. Y el esquema ha sido dilatar y llevarlo a la eternidad, ¿no? Sí, pues lamentablemente. Rafael, en los últimos 2 años, la bancada del bloque magisterial de Pedro Castillo controló la Comisión de Energía y Minas del Congreso, amplió el reinfo, intentó sin éxito aprobar un predictamen de una nueva ley MAPE para dar carta blanca a la ilegalidad y actuó abiertamente a favor de la minería ilegal, mientras las otras bancadas hacían la vista gorda. En este contexto, ¿cómo enfrentar la intransigencia de la dirigencia de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, CONFEMIN? ¿Servirá una mesa de diálogo para establecer la ley y el orden? Difícil, ¿no? Hay mucho músculo político y económico proveniente de la minería ilegal, de las economías ilegales en general
en el Parlamento y en la política, y yo creo que esa es quizá la amenaza más severa que tiene el Estado peruano ahora, ¿no? Convertirnos en una especie, no de narcoestado, pero un Estado sometido a las economías ilegales como la minería ilegal, ¿no? Recogiendo lo que dice el ingeniero Descalzi, yo creo que uno de los problemas del Reinfo fue que al permitir la comercialización le quita incentivo a formalizarte. Una vez que tenías el Reinfo, ¿qué importa? Te quedas en ese limbo, así esté suspendido, podías comercializar, podías producir, podías comercializar y estabas blindado contra cualquier denuncia por minería ilegal. Entonces ya no hay el incentivo para cumplir con la norma. Y después lo que ocurrió al vencimiento de la norma, bloqueos, presión política, lobby parlamentario, para lograr una nueva prórroga. Y ahora lo que hay una bancada pro minería ilegal, que tiene entre sus, digamos, miembros más activos a los principales detractores de la minería formal. Es una contradicción, ¿no? Ellos impulsan y promueven la minería ilegal, pero atacan y condenan y paralizan cualquier esfuerzo de minería responsable, formal, que cumpla estándares ambientales altos, ¿no? Entonces, el mundo al revés, un sinsentido, ¿no? Jaime, el 29 de junio se publicó la norma del MINEM que prorroga por última vez, tal vez debería decirse por enésima vez, el plazo de vigencia del Reinfo. ¿Cuáles son sus principales aspectos? ¿Y crees que sobrevivirá a la presión de la poderosa minería ilegal? Tal vez la minería ilegal en las calles logrará hacer retroceder al gobierno. Bueno, tuvieron que postergar o prorrogar porque no se había aprobado la ley MAPE, pues, ¿no? Que era de todos modos necesaria e indispensable. Pero el problema ahí es que hay una, digamos, ya se había publicado el decreto supremo que prorrogaba efectivamente este asunto, y ahí digamos que esto ha comenzado con la exclusión de 50.000 Reinfos que estaban suspendidos hace muchos años, ¿no es cierto? Y claro, esto ha desatado la reacción. Lo que no sabemos es, digamos, hay quienes se dicen quizás esto debió comenzar con la formalización misma, ¿no? Porque una vez que tienes tú a un grupo grande formalizado y es mucho más, la resistencia de los que no se formalizan es mucho menor, ¿no? Pero se ha comenzado por excluir del Reinfo a una cantidad importante. Vamos a ver hasta dónde llega esto, ¿no? Pero tu pronóstico es reservado. Mira, todo depende de si, digamos, finalmente la resistencia que se ha producido va a ser, digamos, doblegada de alguna manera por el Estado, si el Estado va a poder imponer o no el principio de autoridad, si es que se va a poder avanzar, porque ahora, digamos que el siguiente paso es empezar efectivamente a formalizar. Hay unos 3.000 Reinfos que podrían ser formalizados muy rápidamente porque están muy avanzados, pero resulta que los gobiernos regionales que tienen los expedientes de formalización no los quieren entregar al MINEM. Y el MINEM tiene su propia información, entonces de repente puede avanzar con esto, ¿no? Pero el objetivo es llegar al fin de año con 30.000, estos famosos 31.000 que han quedado ya formalizados. Yo creo que van a requerir mucha, digamos, gran capacidad ejecutiva para hacerlo. Entiendo que han contratado como a 100 personas, ingenieros, en fin, para tratar de avanzar en revisar todos los papeles y ayudar y empujar esta formalización. Eso es absolutamente vital, ¿no? Pero de todos modos requieren algunas modificaciones legales que les permitan, por ejemplo, adjudicar a aquellos que están. Hay varios que están, un porcentaje importante que está en concesiones extinguidas. Entonces, bastaría con que el Ministerio de Energía y Minas les conceda a esos que están ahí la concesión, pero eso requiere una habilitación formal, legal, que no tiene el Ministerio de Energía y Minas en este momento, ¿no? El problema del Reinfo en general, de la formalización, ha tenido que ver con el hecho de que
para formalizarse necesitan presentar contratos de explotación con los concesionarios, ¿no? Y al parecer la mayor parte de los mineros estos están en concesiones de pequeños mineros, de mineros artesanales y pequeños mineros, y ahí hay un problema muy serio. Una menor parte está en concesiones de mediana y gran minería, y ahí el asunto es poner de acuerdo al concesionario con el pequeño minero para llegar a un contrato de explotación, algo que tiene resistencias en la Sociedad Nacional de Minería, por ejemplo, ¿no? Entonces es un problema es casi la cuadratura del círculo, es bien difícil de resolver. Sí, suena muy complicado. Carlos, ¿cómo distinguir a un pequeño minero o a un minero artesanal limpio de aquellos que se dedican a extraer mineral de zonas concesionadas sin contar con la autorización del concesionario? Por el REINFO no se puede distinguir porque el REINFO sirve para legalizar la ilegalidad. O sea, sinceremos las cosas, ¿dónde queda el Estado de Derecho? ¿Y somos el país al borde de la fiebre del oro? Partamos del formal. El formal es el que cumple con todas las reglas, ¿ya? El informal es el que no cumple con todas las reglas. Siempre lo estamos mirando como en tránsito a cumplir con todas las reglas. El ilegal es el que, además de ser informal, además de no cumplir con todas las reglas, trabaja en zonas prohibidas. Eso es lo que formalmente establece quién es ilegal y quién es informal. Pero en general, digamos que el informal es un pecado venial y el ilegal es un pecado mortal, ¿no? Ese es el esquema. Bueno, por eso tan complicado, ¿no? Rafael, ¿se puede hablar de una alianza de la minería ilegal con el narcotráfico? Por ejemplo, en las zonas denominadas zonas liberadas, en Patás y Madre de Dios. Yo creo que lo que ha estado ocurriendo se ha producido, no sé si una alianza, pero lo que comenzó como minería ilegal, después se fue decayendo a una minería criminal y ahora han entrado organizaciones criminales internacionales que lo que hacen es tratar de correr a los mineros informales, incluso a los que tienen contratos de explotación, para sustituirlos. Entonces sí va a haber una penetración del crimen organizado en el mundo de la informalidad, ¿no? Eso es inevitable y es algo que ocurre en otros sectores de la economía también, ¿no? Hacía una reflexión con lo que dijo hace un momento Jaime. El 33% de los REINFOs están en zonas que no tienen concesión vigente por un tercero y ni aún así se han podido formalizar. Es decir, hay un problema también que la normativa nunca, como dijo el ingeniero Herrera Descalzi, nunca ha logrado proveer un camino para que un minero artesanal o un pequeño minero se pueda formalizar. Eso es el caso que debería ser más sencillo de resolver, ¿no? El artesanal o el informal que no está en propiedad de nadie. Después están los pequeños mineros y los mineros artesanales que están en concesiones de terceros, pero que no tienen operaciones, lo que la Confemín llama las concesiones ociosas, ¿no? Son concesiones pero que tienen 20 años, nunca se ha invertido en explorar ni en explotar. Ahí hay un número, yo creo que el número mayoritario de hecho está ahí, y después están los informales que están en operaciones activas, como ocurre en Patás, donde está conviviendo, mineros ilegales sobre operaciones mineras de terceros, y ahí está donde ha entrado con mucha fuerza el crimen organizado, ¿no? Y los asesinatos que hemos visto. Entonces, yo creo que Patás puede ser el preludio de lo que pueda ocurrir en otras zonas. Bueno, ya ocurrió en La Rinconada, ocurre en Secocha, es decir, se desvanece el Estado peruano y aparece un control anárquico, pues no anárquico, un control criminal. Son las organizaciones criminales las que toman el control. Y esto a pesar de que hay un estado de emergencia declarado en Patás, siguen las voladuras de torres de alta tensión, desde la superficie hacen labores para conectar con las galerías de las minas subterráneas y entran con fusiles de asalto a asesinar a los guardias y a robarse el mineral. Es decir, es la erosión absoluta del Estado de Derecho, ¿no? Ahora, yo creo que digamos, por primera vez hay una estrategia relativamente bien pensada para enfrentar a la minería ilegal, ¿no? Y para formalizar también.
de alguna manera, sorpresivamente, en este gobierno se ha logrado diseñar y aplicar esa estrategia. Y esa estrategia se aplica como en un laboratorio en Patás, precisamente, ¿no? Y es una estrategia que comienza precisamente eliminando, excluyendo a 50.000 reinfos. Si tú eliminas a 50.000 reinfos, estás automáticamente cortando el flujo de oro ilegal, porque esos reinfos eran justamente la fachada, digamos, el pasaporte de los mineros ilegales o de la minería ilegal, ¿no es cierto? Entonces estás cortando el flujo, pero tienes que poder controlar efectivamente. Es decir, tú puedes quitarle el reinfo, excluirlo, pero el tipo puede seguir operando, ¿no? Si es que no hay ninguna autoridad. Entonces, para eso la estrategia lo que considera es controlar los flujos, apuntando o interviniendo o controlando los eslabones neurálgicos de la cadena de valor del oro, ¿no? En el caso de la minería filoniana serían pues los explosivos, las plantas de tratamiento, es lo que tienes que controlar. Y en el caso de la minería aluvial, el combustible, destruyendo, por ejemplo, los centros de abastecimiento de combustible, ¿no? Hay un montón de caminos, los caminos y los centros de abastecimiento de combustible. Pero, y además instalar unos puestos de control efectivos, ¿no? Como los que han instalado en Patás. Hay 3 puestos de control reforzados, multisectoriales, donde están agentes de la SUNAT, de la SUCAMEC, del propio MINEM, etcétera, que verifican y fiscalizan que efectivamente el monto traído, el volumen del mineral ese le corresponde a lo que declararon en el reinfo, verifican los títulos que tienen, verifican el peso, en fin, verifican una serie de cosas y de esa manera pueden controlar si ese oro es ilegal o es legal, ¿no? Entonces, si esto funciona, y como de hecho ya está funcionando en Patás, la idea que tiene el ministerio es llevarlo a otras zonas también, replicar el modelo en otras zonas, ¿no? Claro, eso requiere inversiones también, porque hay que construir los centros de control. ¿Tú te refieres entonces a los alcances de un decreto supremo que publicó el gobierno en junio, el 003-2025, sí, creo, sí. 143 páginas? Así es. Que aprueba una estrategia nacional para la reducción e interdicción de la minería ilegal. A esa estrategia me refiero. Esto. A esa estrategia me refiero. ¿La estás evaluando? Que incluye también el control de las plantas de procesamiento a través de la SUNAT. La SUNAT establecería digamos, una balanza y un laboratorio, digamos, para saber la cantidad de material que entra y la ley de ese material para contrastarlo con la cantidad y la ley del que sale, ¿no? Entonces, Pero, digamos, en última instancia, Jaime, uno se pregunta, ¿cuenta con recursos? Es decir, dinero y personas capaces ese es un una tema. norma ampulosa más. Ese es un tema. Bueno, lo interesante es que el gobierno le ha dado prioridad, pero presupuestalmente la lucha contra la minería ilegal creo que tiene solamente 115 millones de soles, que es mucho menos que lo que tiene la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo. Es decir, como programa mismo, ¿no? Pero claro, todo lo demás son una serie de entidades que intervienen con cargo a su propio presupuesto, a su presupuesto institucional. Es decir, no hay un presupuesto especial, ¿no? Entonces vamos a ver si eso se puede generalizar, pero veo que el gobierno, creo que la única convicción que tiene este gobierno es este tema, cosa que me ha sorprendido. Es decir, están priorizando este asunto, ¿no? Y han decidido no ceder. Vamos a ver. ¿Qué piensas de esto último, Carlos? Yo vi un punto de quiebre en el último decreto supremo, porque es cierto, todos los anteriores prorrogaban, pero este último dejó afuera 50.000. Entonces, si lo veo con otra óptica, este es un decreto que le da un plazo de hasta fines de año a 30.000, 31.000, ¿no? Pero que deja fuera 50.000. Entonces son efectivamente estos 50.000 los que están hoy día haciendo los movimientos porque ellos son los afectados. Los otros pueden seguir operando por unos 6 meses más. Este gobierno yo creo que tuvo que cambiar, creo que la situación tuvo que cambiar a raíz de los 13 asesinatos tan cruentos, los de Patás, ¿no? Porque hasta antes yo lo que observaba, leí una propuesta, ¿no? Porque a fines del año pasado, cuando el Congreso extiende el reinfo por 6 meses y le dice al Ejecutivo, si quieres lo extiende 6 meses más, pero a tu costo, ya no al mío, ¿no? Eso es lo que más o menos le decía. Entonces, cuando
Cuando sale ese decreto le dice, pero tienes que hacer, le llama un sistema de interinformación, de interoperación. O sea, lo que busca es un sistema informático a través del cual pueda realizarse la trazabilidad. Y entonces de todas las instituciones a través de la computadora pueden estar informados de cuál es la situación. Entonces, ¿qué le responde el Ejecutivo? El Ejecutivo le dice, sí, yo voy a cumplir con los 6 meses. Dice, y a los 6 meses el software va a estar, pero luego lo tengo que probar al interior del MINEM. Esos son otros 6 meses. Y luego dice, y después lo tengo que probar fuera del MINEM, es decir, para que se pueda articular con las otras entidades. Mi lectura es, lo están pasando directamente hasta junio del 26. Se acabó el gobierno, hay otro gobierno ya en esos momentos que él siga con el problema. Pero creo que el asesinato ese de Patás es el que cambia el rumbo, porque ahí sí se ven obligados a intervenir. Y hoy no sé realmente qué pueda pasar, ¿no? Ojalá este gobierno decida terminar haciendo por lo menos algo bueno y enfrentando de una vez el problema. No es un problema sencillo. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso, este es el segundo bloque de 4 a la N. Rafael, algunos partidos están acogiendo a líderes de la minería ilegal, que se ha convertido en la actividad que más dinero ilícito genera en el Perú, más incluso que el narcotráfico, con el añadido que el oro atraviesa un periodo de precios récord históricos. Estamos en riesgo de que en las próximas elecciones el poder caiga en manos de representantes políticos o incluso dirigentes de la minería ilegal y otras economías ilegales. Yo creo que el riesgo es enorme, ¿no? Primero, con el oro, creo que ayer ha estado $3.300 la onza o alguna locura así. El poder del dinero proveniente de la minería ilegal es prácticamente ilimitado. Y después tenemos los malos antecedentes, digamos, de empresarios formales y serios que por haber colaborado con la política han terminado procesados y enjuiciados. Entonces, en tanto tienes un sistema que es o que levanta una serie de preocupaciones en empresarios formales en colaborar con la política, lo que va a ocurrir en la práctica es que va a haber un flujo de dinero oscuro financiando intereses políticos subalternos, ¿no? Entonces, yo creo que así como hay, de hecho, una bancada de la minería ilegal en el Parlamento hoy, transversal a varios partidos, el riesgo de que este nuevo Congreso, y más aún el Senado, ¿no? El señor Castillo, por ejemplo, Pedro Castillo no está habilitado. Él puede postular encabezando una lista al Senado y como es distrito electoral único saca 1/3 del Senado y se pone a defender los intereses de la minería ilegal. Y ese financiamiento que ya estuvo presente en su elección presidencial anterior, nada hace prever que no va a estar presente ahora. El panorama es tremendo. Jaime, tú que eres un extraordinario analista político, ¿son varios los partidos que apoyan a los mineros ilegales o los tienen en sus filas? Claro, eso es lo que iba a decir ahí. Por ejemplo, Becker, se apellida Becker, ¿no? No es Adolfo Becker, el poeta, sino, no recuerdo cómo es que se llama, pero se apellida Becker, que es el presidente de Confemín, está en Renovación Popular, está afiliado a Renovación Popular. Y 2 o 3 dirigentes más de Confemín están también en Renovación Popular, es decir, en un partido de derecha. Yo me imagino que deben estar procesando ya su expulsión, ¿no? Yo le pregunté a Fabiola Morales y me dijo que sí, que eso ya no podía ser, en fin, ya aparentemente iban a tomar decisión sobre el tema. Pero están en Podemos, por ejemplo, hay muchos que están en Podemos y por supuesto en los partidos de izquierda, ¿no? A través de los partidos de izquierda es que en este momento están tratando de sacar la famosa ley MAPE, que es una ley que tal como está diseñada pues es muy negativa, ¿no? La ley MAPE es absolutamente fundamental para el futuro del país, para la incorporación de este sector a la formalidad, al sistema legal, ¿no? En fin, para ordenar todo este sector que es fundamental para el país. Pero tiene que salir bien, y es bien difícil que salga bien, pues porque los intereses están demasiado cruzados y no hay diálogo, no hay capacidad de sentarse en una mesa a buscar un consenso, fórmulas de consenso, ¿no? Porque efectivamente el tema es complicado, porque la mayor parte
de estos mineros informales, digamos, están en concesiones de terceros. Hay una tercera parte que está efectivamente en concesiones extinguidas, pero los demás están en concesiones de terceros. Entonces, y el asunto es que los dueños de las concesiones no necesariamente quieren dar los contratos de concesión. Y si tú, como pretende el proyecto de ley MAPE, creas una subservidumbre minera para que el Estado, en el caso de que no haya contrato de concesión, contrato de explotación, obligue al concesionario a entregarle esa parte de su concesión, es una especie de expropiación al estilo reforma agraria, digamos, reforma minera, para parafrasear. Entonces, claro, eso socava la solidez de la institución de las concesiones mineras, que es fundamental para atraer inversión minera, para desarrollar la minería en el Perú. Entonces, es casi la cuadratura del círculo. ¿Cómo resuelves este problema? Para eso tienen que sentarse los distintos actores y llegar a fórmulas de entendimiento, no hay otra forma. Yo dos comentarios de lo que acabamos de estar ustedes opinando y yo escuchando. Una es que la minería ilegal o los mineros ilegales tienen una cantidad de recursos inmensa. Podrían comprar lo que quieran. Pero además los mineros informales son cientos de miles, es decir, vienen con yapas, son votos. O sea que para los políticos Exacto. esto es como una especie de sueño dorado, una perita en dulce. Y por otro lado, cambiando de tema, en el Perú, cada vez que hay problemas que nadie puede resolver, se declara en emergencia a los sectores involucrados o se crea una mesa de diálogo. Eso es lo que a mí no me da mucha confianza, porque es una herramienta que se ha planteado a lo largo de la historia para salir del paso. Espero que esta vez camine. Carlos, ¿qué opinas de las propuestas de compra de oro por el Banco de la Nación o por el BCR? ¿Son ideas orientadas a blanquear el oro extraído por la minería ilegal solamente? No, creo que tienen algo más. No estoy de acuerdo con el usar el Banco de la Nación o el usar el Estado para la compra del oro. Y menos al BCR. Mucho menos al BCR, ¿no? Pero sí con la contrapartida de esto. Lo que se busca es que el pequeño minero y el minero artesanal obtengan un justiprecio por lo que ellos proveen, porque ellos van y venden. Si son informales, todos los insumos les van a resultar más caros y todos sus productos los van a tener que vender por debajo del precio. Y eso es lo que ellos sienten. Entonces lo que quieren es un precio justo. Entonces creo que sí es necesario buscar un mecanismo que les dé un precio justo, no a costa de que el Banco de la Nación tenga que hacerlo, pero sí un mecanismo a través de un tercero, como fuere, que les permita tener un precio justo, además por una razón. ¿Cuál es el incentivo para formalizarse? Al que es formal, el Estado le cae con todo. Al que es informal, pasa tranquilo por la vida sin que nadie lo moleste. Entonces, por lo menos que el ser formal les represente un incentivo. Entonces, yo los incentivos que veo económicos son que ellos incluso podrían tener, hoy en las condiciones pueden tener alcance al crédito, pero además de comprar los insumos a menor precio, con menor dificultad y a tener mayor valor por sus productos. Pienso que ese sería el mecanismo y creo que el esquema general es separar la paja del trigo. Primero ir formalizando, como dijo Jaime en algún momento, ir formalizando a los que se pueda formalizar para ir separando a los demás, ¿no? Hoy por lo pronto sabemos ya algunas cifras, 31,000 por un lado y 50,000 por el otro, ¿no? Una pregunta a Rafael. Precio justo, por supuesto, como no va a ser razonable, pero ¿es posible o se vuelve un instrumento de política? A ver, yo creo que el tema de las plantas de procesamiento es central, ¿no? Yo creo que en los mineros que estén en un proceso de formalización vigente, activo, tendrían que haber plantas certificadas por el ministerio, donde los mineros, sobre todo la minería aluvial, eso podría funcionar muy bien, porque, claro, tienen costos muy altos y les pagan muy poco. Entonces, si tú esto lo haces, como ocurre en el norte de Chile, me parece, para la minería artesanal, donde el Estado concesiona o ha acreditado algunas plantas, el minero procesa su material ahí, recibe más dinero
e incluso el Estado puede retener un arancel para remediar pasivos ambientales que se puedan haber generado y ya da un certificado de que ese oro tiene un origen pues trazable, ¿no? Entonces, hoy lo que ocurre es que todo se mezcla, reinfos vencidos, reinfos vigentes, basta que llegue el papel, las plantas concentradoras reciben nomás y procesan y esto se blanquea muy fácilmente. Entonces yo creo que si pudiésemos tener control en las plantas de procesamiento para la minería artesanal y quizá para la pequeña minería, sobre todo para la minería artesanal, ahí el minero artesanal va a recibir más dinero, ¿no? Y se puede retener un arancel para remediar cualquier pasivo y se va lavando el camino del circuito comercial del oro, ¿no? Suena muy bien. Una de las estrategias que está planteando el Ministerio de Energía y Minas ahora para incentivar la formalización es crear un fondo minero, que ya está creado en realidad en una ley anterior, pero lo que quiere hacer el Ministerio es activarlo, darle realidad, y este fondo minero sería solo para los formales y les daría asistencia legal, asistencia técnica, tecnificación. Para eso ya van a establecer 5 CITES, estos CITES que son estos centros de investigación y tecnología que tiene el Ministerio de la Producción, pero CITES para la minería, en los puntos, digamos, donde hay mineros informales. Y este fondo minero además podría dar unos préstamos con, no sé si tasas preferenciales o qué, y luego también ayudaría en la comercialización, compraría, vendería, en fin. Entonces, ese fondo minero lo están diseñando, saldría en julio o agosto, aparente en agosto, en septiembre, no sé exactamente cuándo. Y algo que también saldría, a propósito de lo que mencionaba el ingeniero Descalzi, es este sistema interoperable para la trazabilidad, ¿no? Que es muy importante para efectivamente controlar todos los flujos, ¿no? Tendría Justamente, Jaime, te quería preguntar sobre trazabilidad. Sí. Finalmente, el oro ilegal se mueve por carreteras hacia plantas de procesamiento, pero la policía, los militares no controlan el flujo de camiones. Entonces, ¿de qué trazabilidad se podría hablar? ¿Y por qué no ha sido posible implantar esa trazabilidad para explosivos, para el origen del mineral de oro, ni menos para controlar los centros de acopio o beneficio donde todo se transa en efectivo? Pues ahí no va a haber factura en la vida. Ellos ¿No hay capacidad o no hay voluntad de...? No, está en plena construcción ese sistema interoperable que va a integrar las bases de datos de, no sé, como 9 entidades para precisamente efectuar la trazabilidad en una serie de aspectos. Está en construcción y, según dicen en el Ministerio, en este mes o el próximo ya saldría el aplicativo que se llama CORI, que en quechua significa oro, ¿no? Todos los agentes, digamos, los productores, los transportistas, las plantas de procesamiento, todos tendrían que tener el aplicativo. Ya cualquier movimiento que se hace desde el origen de la producción, desde la mina misma, o del socavón o lo que sea, hasta, en fin, por donde pasa el transporte, va a pasar por lo que llaman unas rutas fiscales, que es por donde pueden pasar. Todo eso se registra en el aplicativo y de esa manera cuando pasan por los puestos de control se verifica la veracidad de todo esto, ¿no es cierto? Por supuesto se le puede sacar la vuelta siempre a estas cosas, pero ya es un sistema mucho más organizado, mucho más tecnificado, es mucho más difícil, más controlado, las propias plantas de procesamiento estarían más controladas, en fin, entonces hay que empujar que esto efectivamente se haga. Hay un intento de hacer un esfuerzo. Habría que ser conscientes de que esto está en marcha para empujarlo, para que se concrete, ¿no? Habría que empujar pues a los gobiernos regionales y a la policía, ¿no? Para que tengan los ojos abiertos y registren lo que tienen que registrar. Rafael, la consigna izquierdista de la tierra es para quien la trabaja dio paso a la reforma agraria de Velasco y se estaría replicando ahora. ¿Es justificado decir que las minas deben ser para quienes las trabajan, ignorando los derechos de concesión otorgados? Pero, por otra parte, el régimen de concesiones es criticado como laxo y de bajo costo, lo que se presta a tener recursos potenciales inertes. ¿Crees que el régimen
de concesiones requiere mejorarse, afinarse. ¿Cómo lograr un buen balance? Sí, yo creo que la cuadrícula mínima de 100 hectáreas es una exageración, sobre todo para la minería artesanal, ¿no? Entonces debería haber cuadrículas más pequeñas para minería artesanal. Eso, para empezar, ayudaría a depurar donde hay informales sobrepuestos con concesiones de terceros, no están pues en las 100 hectáreas. Entonces tiene que haber un registro, cuadrículas más pequeñas, y sobre todo en el caso de la minería aluvial, ¿no? Donde aparte el oro ya sale, se usa el mercurio, se sopletea el mercurio y ya salen con el oro físico, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que ahora, este eslogan que ayer también lo oí de la tierra es de quien la trabaja. Las minas. Claro, como ahora, y esto viene de lo que decían de la minería ancestral, ¿no? Que quieren construir un argumento para desconocer derechos de propiedad previos. Yo creo que hay que encontrar un balance, porque también es cierto que habiendo extensiones de 100 hectáreas y siendo tan barato poner un derecho y renovar los derechos de vigencia, hay pues compañías que tienen 500.000 de hectáreas y más, que no pueden estar pues 30 años sin recibir $1 de inversión en exploración o explotación, porque el Estado también tiene un derecho expectaticio ahí, ¿no? Entonces, las empresas grandes dicen, bueno, pero poner una mina pues en marcha en el Perú demora 25 años. Entonces, claro, todo tiene que ser parte de una reforma. Y lo que hay que hacer es, bueno, donde están los informales sin propiedad de terceros, avanzar. Eso se tiene que poder avanzar, pero la normativa sigue siendo pues hostil. Y después el gran trabajo tiene que ser donde hay mineros informales en concesiones con titulares, donde hay que ver caso por caso, y el Estado ahí sí tiene un espacio para tratar de encontrar o de generar incentivos. Por ejemplo, los derechos de vigencia tienen que encarecerse, yo creo, con una agresividad mucho mayor, sobre todo si se van cumpliendo plazos sin que reciban inversión. Entonces hay que, para que se vayan desprendiendo de las tierras que no están recibiendo inversión en exploración o explotación. Ya cuando hay una mina en proyecto, un proyecto ahí en curso, eso ya es otro tema, ¿no? Pero sí hay que generar espacio. Yo creo que la minería, que es la actividad con la que el Perú ha sido bendecido, tiene que generarle espacio a la gran minería, a la mediana minería, pero también a la pequeña minería y la minería artesanal, porque eso le va a dar el carácter popular que se necesita para poder poner en valor todo nuestro potencial pues minero, ¿no? Y un incentivo para para los dueños de las concesiones para que firmen contratos de explotación con los pequeños mineros que están en sus concesiones, es algo que Raúl Benavides reclamó o mencionó, que el dueño de la concesión no sea responsable de los daños ambientales, por ejemplo, o laborales ocasionados por el pequeño minero que está en su concesión, ¿no? Porque en la legislación actual él se tiene que hacer responsable. Entonces, evidentemente, si él se tiene que hacer responsable por una operación que él no controla, no va a querer firmar contratos de explotación. Entonces, condición sine qua non para que pueda firmar contratos de explotación es que la responsabilidad sea exclusivamente del pequeño minero, del minero que está ahí en su concesión, ¿no? Ese es un incentivo, por ejemplo, que sería importante y que no está en la famosa ley MAPE, en el proyecto de ley MAPE que está en este momento en el Congreso, ¿no? Más adelante vamos a hablar de la ley MAPE del futuro, la buena ley MAPE que deberíamos tener. Carlos, las exportaciones de oro ilegal, como hemos mencionado antes, se proyectan cerca de los $12.000 millones este año. Es posible que una actividad económica de tremenda magnitud sea producto de la actividad de pequeños mineros y mineros artesanales. No, evidentemente que no. ¿Qué hay detrás? Evidentemente que no. Estas organizaciones de decir, bueno, yo pongo a los mineros en la avenida Bancay, los pongo en la carretera y los pongo con su carpa, con su hotel, con sus viáticos, se pagan viáticos y con la alimentación que necesitan, no es barata ni es sencilla. Detrás hay una mente que piensa, una cara que no vemos
y hay como decía, un músculo económico muy fuerte, ¿no? Que es el producto de esos 12.000 millones de dólares. Yo creo que no es que en las próximas elecciones las economías ilegales van a poner personas en el gobierno. Yo creo que ya las vienen poniendo hace varios años y que simplemente están aumentando la intensidad y en algún momento van a aparecer ellos mismos en el puesto. Creo que una vez Escobar, es otra actividad, pero Escobar estuvo en el Congreso colombiano, claro, ¿verdad? Claro. Y ahí comenzó su fin, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que ese es el sentido. Y quería agregar un tema que me parece importante, porque hay que mirar el tema en todo su contexto en el tiempo, ¿no? Tenemos una ley de minería que parte del, no me acuerdo si del 92, 93, pero cuyo contexto es una minería estatal, que es la que venía anteriormente con el Estado, y luego incorporaba los temas ambientales que nunca habían sido tocados antes de los años 90. Si nos detenemos un momento en el año 2000, para la mediana minería le era difícil sobrevivir por los precios de los metales, ¿no? Para la pequeña minería era una actividad de subsistencia, se la protegía porque daba trabajo. Luego nos vamos hasta el 2010, ya el escenario comienza a cambiar. Ahí es el problema de Madre de Dios, el problema del daño ambiental intenso. Y ahora, en el 2025, es una actividad rentable. Entonces, me pregunto si una ley de minería que de alguna manera retrata el momento en el cual la ley se emite, puede seguir siendo válida hasta hoy en día. Creo que también hay que hacer ahí ajustes. Y dentro de esos ajustes están los derechos de vigencia, las áreas que se dan, las condiciones que se dan, ¿no? Todo eso requiere un análisis técnico, fino y una situación actual. Jaime, según analistas, y lo has mencionado, el 77% o algo así de los reinfos están sobre concesiones de pequeños mineros y solo 20 y tantos % sobre concesiones de mineras grandes. Aparentemente entonces el discurso de trabajamos en concesiones ociosas de la gran minería, como si eso fuese sinónimo de justicia social, es una falacia demagógica. Sí, claro, porque según las cifras del Ministerio de Energía y Minas, algo menos de 12.000 reinfos están en concesiones de mediana y gran minería, solo 11.000 de los 80.000, ¿no? La mayor parte están en concesiones de pequeños mineros, justamente de MAPES, están entonces de pequeños y mineros artesanales, y hay unos problemas horribles. En muchos casos, en realidad, ese que está en la concesión de un pequeño minero le paga a ese minero una parte del mineral, o en fin, y el pequeño minero tampoco ni siquiera no lo formaliza tampoco, es decir, no firma un contrato de explotación con él, porque en realidad todo es oro que sale en negro, digamos, ¿no? Sin pagar impuestos. Entonces es todo un problema. Hay que segmentar el problema y sacar soluciones ad hoc para cada tipo de situación, cada tipo de problema, ¿no? Estos 11.000 o 12.000 que están en las concesiones de mediana y gran minería, hay que ir mina por mina, concesión por concesión, y ver qué arreglos se pueden lograr. Así ahí tiene el Estado un rol efectivamente de gestionar, tratar de que se pongan de acuerdo, dando incentivos al concesionario, ¿no? Efectivamente, para que, como los que mencioné antes y otros más que se puedan dar, los que mencionó Rafael, ¿no? Disculpa, hay mucha especulación pues con la tierra, dado los parámetros, el tamaño de la cuadrícula mínima de 100 hectáreas, los costos de derechos de vigencia. Hay una actividad económica que consiste en poner denuncios y después arreglarte con el informal que está ahí. Entonces, hay que terminar con ese incentivo, ¿no? Que perjudica al que opera, al informal que no puede formalizarse porque está en una concesión de un tercero, pero perjudica al Estado también, que está entregando una concesión de beneficio que no le reditúa ningún beneficio. Entonces, esos parámetros, las cuadrículas mínimas, los derechos de vigencia, todo eso tiene que estar diseñado para generar los incentivos adecuados que fomenten la puesta en valor de la tierra y desincentiven la especulación de la tierra. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Estamos de regreso, este es el último bloque de 4 a la N y estamos conversando sobre este problema crucial que enfrenta el país con la minería ilegal. Carlos, ¿encuentras conveniente hacer ajustes o cambios en la regulación o en la institucionalidad regulatoria de la actividad minera en el país? Sí, sí se necesitan. A mí siempre me pareció, por ejemplo, que la definición de minero artesanal, el concepto de artesanal, pensé una familia dedicada a algo, con lo que le otorgan en tamaño y en capacidad, no se condicen. Entonces, que uno puede dar un trato en función del concepto de artesanal, pero los recursos que recibe no van en la magnitud de artesanal. Entonces, creo que hay toda una serie de cambios que se necesita hacer. Por eso en algún momento mencioné que la situación del año 2025 es totalmente diferente a la del año 1992-93, ¿no? Tan así que en el proyecto de ley MAPE que leí que en la Comisión de Energía hace un par de semanas, el que lo leí, tenía 3 ejes principales. Uno de esos 3 ejes hablaba de una tributación flat, plana, para toda la minería, para simplificar los temas, pero ponía una cifra de 10%. El solo hecho de pensar que tengo una actividad de minería artesanal, pequeña minería, donde estoy pensando pagar 10% de impuestos, indica que es una condición muy, muy, muy diferente de los años en que se inició la ley, ¿no? Entonces, hay otros elementos que incorporar, el tema ambiental, el tema técnico, el cómo se los ayuda. Creo que el Estado lo que debe hacer es sacar provecho de todo. Y además, geológicamente, hay yacimientos que se prestan para la gran minería, que sería un enorme desperdicio dedicarlos a pequeña minería, como hay yacimientos que son propios para la pequeña minería, donde no va a entrar jamás la gran minería. ¿Quién regula ahora la pequeña minería y la minería artesanal? ¿El Ministerio de Energía? Sí, siempre el Ministerio y bajo la ley, ¿no? ¿Tendría algún sentido integrar esto en Ocinermin? La fiscalización está a cargo de los gobiernos regionales. La fiscalización sí. Y por eso a los gobiernos regionales le dieron la formalización, que fracasó. Eso no pudieron formalizar sino solamente a 2.000 de los 80.000. Y por eso esta ley que se dio le devolvió al gobierno, al MINEM, la formalización. ¿Y el rol de Ocinermin está caminando? Ocinermin se dedica a la gran minería. Claro. No mira a la pequeña minería, claro, igual que con los casos de las ONGs y otros. La pequeña minería no es interesante para los que fiscalizan. Además es peligrosa para fiscalizar. En cambio, la gran minería, ahí hay tajadas que sacar, ¿no? Rafael, una pregunta. Se habla de fondos para comprar oro, o que es necesario comprar el oro que producen los pequeños o los artesanales. Pero en última instancia, ¿el Estado se va a poner a comprar oro de alguna manera? ¿Eso es una buena idea? ¿Es necesario? No creo, ¿no? En tanto, como hablamos hace un momento, O sea, ¿no? ¿cómo hacer para que el mercado funcione a todo nivel? Si el minero artesanal procesa su mineral en una planta certificada, acreditada, que cumpla con los parámetros ambientales que el Estado peruano requiere, y ese minero va a recibir un mejor precio por su oro, y ese oro va a estar ya inserto en el circuito comercial. Acá lo que hay que evitar es que se comercialice como legal y formal oro de origen ilícito, ¿no? Y lo otro que hay que evitar es que se comercialice en el mundo como oro boliviano o ecuatoriano, oro que ha salido de Madre de Dios o del CENEPA, ¿no? Entonces, y eso se hace generando los incentivos correctos para que el oro se procese en plantas serias, en plantas que tengan métodos para acreditar el origen del mineral. Hay que hacer ajustes ahí en el REINFO o en el instrumento de formalización que se tenga. Y yo creo que una condición, como dije hace un rato, es la minería artesanal. El que está en proceso de ser formal tiene que procesar en determinadas plantas, y uno puede tener
4 o 5 en la costa, 4 o 5 en la sierra, en la selva, me parece que es crucial, porque ahí sale el oro ya en físico, ¿no? Es que se amalgaman con mercurio y sopletean el mercurio lejísimos de la carretera, ¿no? Entonces ahí ya sale el oro en físico. Si hubiese ahí una planta formal donde se pudiese, no sé, cianurar el mineral en un circuito cerrado, el daño ambiental pues sería mínimo, ¿no? Entonces, como no hay nada, cada minero que tiene su lavadero agarra su mercurio y lo sopletea ahí y viene el daño ambiental. Y claro, viene la interdicción, dinamitan las motobombas, pero pasan 3 días y están todas otra vez, porque con el dólar a 3.000, el oro a 3.300 dólares la onza, no hay músculo estatal que pueda estar a la par. Y las plantas de beneficio son privadas. Bueno, y en la selva no hay, pues, no hay. Porque no, pero todo, las que hubiera serían inversión bueno, privada. privadas, ¿no? Pero lo importante es que el minero, bueno, tiene que haber un circuito de trazabilidad. Entonces, habría un claro incentivo para que el minero que no, bueno, el que está sobre la reserva no hay nada que hacer, ese es un minero ilegal porque está en un área protegida, pero tiene que haber una fórmula para que los mineros que no están en el área protegida puedan procesar, tengan una alternativa a la ilegalidad. Y yo creo que una forma de romper eso, de sacar a las mafias del negocio, es que el Estado contribuya, fomente plantas de procesamiento, donde el minero artesanal va a recibir más dinero y donde el Estado puede retener, como te dije, un arancel para remediar los pasivos. Estamos terminando, quedan pocos minutos, Jaime, pero quería preguntarte, a tu criterio, ¿cuáles serían los aspectos primordiales de una ley MAPE, de una nueva ley MAPE que ponga el predominio de la ilegalidad fuera de la mesa? Claro, la ley MAPE tiene que establecer un régimen permanente para la pequeña minería y la minería artesanal, ¿no? Ahí, digamos, el problema es, ¿cómo podemos llamarlo? El tránsito. Porque, digamos, supongamos que efectivamente el gobierno logra formalizar a estos 31.000 formalizables, con lo cual ya no habría problema. Pero en realidad hay más, pues. Muchos de estos que han quedado excluidos van a querer seguir produciendo. Entonces, puede haber, pues, en el futuro nuevos productores mineros pequeños y artesanales que quieran formalizarse. Entonces, la ley tiene que, digamos, diseñar un camino que no sea el reinfo, que permita incorporarse de manera formal a la producción, ¿no? Eso es lo que tiene que resolver y tiene que resolver todo lo que tiene que ver con los incentivos para los concesionarios para que den contratos de explotación, eso es fundamental, ¿no? El régimen tributario de la minería artesanal y pequeña minería, que quizás deba ser un poco diferente, todo el tema de las plantas de procesamiento, todo el sistema tiene que estar bien regulado y que sea efectivamente regido por normas de mercado y con una gran trazabilidad, con una gran transparencia, ¿no? Para facilitar el control y que efectivamente los pequeños mineros reciban, pues, el justo precio de mercado por lo que producen, ¿no? Bueno, estamos ya al borde del final del programa y quería pedirles a ustedes, Carlos y Rafael, en un minuto cada uno, un balance de lo conversado. Yo diría que lo principal es que tenemos que establecer un marco para la situación actual y un marco que incorpore a la pequeña minería con la visión que hay hoy en día, ¿no? Ya no de una actividad de subsistencia, sino de una actividad que es rentable, que inclusive uno la podría utilizar para aumentar la producción del Estado y los beneficios para todos, ¿no? Rafael. Mi reflexión es, el Perú ha sido bendecido con esta enorme riqueza minera, así como los países del Golfo Pérsico tienen petróleo, el Perú tiene esta enorme diversidad minera que tiene que poner en valor, y la legislación tiene que contemplar al pequeño, al artesanal, al mediano y al grande, porque de lo que se trata es de poner en valor todo nuestro potencial minero, que esa es la palanca principal para nuestro desarrollo, ¿no? Bueno, ha sido muy grato conversar con ustedes tres sobre un tema que es tan crucial para el país. Les agradezco, Carlos, Rafael y Jaime. Muy buenas noches.